Todos mis hermanos y bienvenidos nuevamente a mi Gotas de Sabiduría. Este que te habla es el pastor Herminio Sánchez y vamos a continuar y a terminar con el capítulo 24 del libro de Génesis. Vamos a ver si llegamos al final de este capítulo tan hermoso de cómo fue que Abraham, su padre, le busca su esposa a Isaac. Y esto es un capítulo tremendamente hermoso y tiene muchos significados más adelante. Dice ahí, verso 61 de este capítulo 24. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, como él habitaba, porque él habitaba en el Negev, o en la tierra de nadie. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac. Y ella descendió del camello porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aparentemente, según lo que nos narra esta historia, ya venía entonces en camino la caravana. Isaac estaba cerca de aquel pozo del viviente que me ve. Este pozo del viviente que me ve dice ahí que es algo que ya había sucedido. ¿Se acuerdan del caso de Ismael? El caso de la esclava de Sara, que había sido echada de su casa y cuando iba en el desierto, su hijo ya estaba, se le había acabado el agua y estaban a punto de morir y Dios se le aparece a la esclava de Sara y entonces en ese mismo lugar, en ese pozo, él le dice, vaya y tome agua de ese pozo y dele a su hijo para que no muera. Agar entonces, la esclava de Sara, fue y tomó y le dio a su hijo y de ahí pudieron continuar el camino hacia Egipto. En ese mismo pozo estaba también Isaac. En ese mismo pozo entonces aparentemente estaba sufriendo la pérdida, pensando, meditando en la pérdida de su mamá, que había partido recientemente con el Señor y se había enterrado ya. Y dice ahí que él sabía en la hora de la tarde iba a meditar, según dice ahí. Pero al Rebeca verlo de lejos, Rebeca le dice perdón, a su amo o al amo de Isaac, le dice, ¿quién es ese que viene por ahí en el camino? Este hombre le dice, pues ese es mi señor. Y cuando ella lo ve, se puso el manto y se fue y se presenta a Isaac. Aparentemente, cuando Isaac la vio, como él sabía que Abraham le fue a buscar esposa, no perdió tiempo. Él fue directamente, se fue con ella a su casa y allí tuvieron sus relaciones. Y qué lindo cuando las cosas de Dios son de esa manera, cuando las cosas de Dios son directas, cuando Dios todo lo cumple al pie de la letra, todo se hace como Dios manda. Fíjese con qué bendición este hombre. Dice ahí que este hombre, Isaac, la tomó y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Esto, esto completo, todo este panorama
tiene mucha información que nosotros tenemos que verla con mucha calma. Este panorama de la boda de Isaac, de la búsqueda de la esposa, también tiene que ver con algo que va a ocurrir al final del tiempo. Fíjese que el padre, representado por Abraham, es el que envía al mayordomo a buscarle esposa a su hijo. Cuando trae la esposa, su hijo, automáticamente al traerla, como se cumplió como todo lo que había dicho, su hijo le agradó y se fue y la amó. Pues de la misma manera, nuestro Padre está preparando bodas también. Nuestro Padre Dios está preparando bodas para su Hijo Jesucristo. Ya fue a buscar esposa para él. ¿Quién es esa esposa? Esa esposa eres tú y yo, que somos su iglesia. Somos la esposa del Señor. Somos los hijos de Dios. Pero hay una diferencia entre esta historia y la historia de Jesucristo. En esta historia no es el mayordomo el que va y busca a la esposa para llevarla a su hijo, sino que en esta historia es el hijo el que viene a buscar a su esposa. Te voy a dejar con esa información para que medites en ella, para que leas un poco más, y más adelante cuando lleguemos a la historia de Jesucristo vamos a estar viendo cómo conectamos esa historia de Abraham buscando la esposa a Isaac con esta historia de Jesucristo. Y eso va a traer una grande bendición hacia nuestras vidas. Así que qué bueno que terminamos este capítulo 24. En el capítulo que viene, el capítulo 25, entonces vamos a estar hablando de quiénes entonces eran los descendientes de Abraham. Vamos a estar viendo una nueva esposa que escoge Abraham luego de la muerte de Sara. Vamos a estar viendo que todavía después de Sara y después de Isaac, todavía Abraham tenía fuerza para seguir engendrando hijos después de los 137, 138 años que ya tenía para esa época, como todavía Dios engendró de otra mujer que vamos a ver en la próxima clase. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperamos que te hayas gozado y hayas disfrutado este capítulo 24 tanto como lo disfruté yo en este momento. Así que nos vemos en la próxima clase para ver el capítulo, o el inicio, perdón, del capítulo 25 de este libro de Génesis. En el capítulo 25, la descendencia de Abraham con esta nueva esposa. Nos vemos y Dios te bendiga mucho. Bye.